La sombra surge. En el inframundo, las leyendas nacen en silencio cuando nadie las nota. Así Marty Robert hizo historia. En los años 90, la mayoría de los canadienses no conocía ese nombre, pero en la escena de motociclistas de Quebec era una profecía susurrada. Un joven con la disciplina de un soldado y los instintos de un sobreviviente. No era el tipo de forajido que vivía para el caos, vivía para el orden, ocultándose bajo él. En ese tiempo, Quebec no era solo otra provincia, sino un campo de batalla. La guerra de motociclistas de Quebec ya comenzaba a dejar cicatrices en Montreal. Los Ángeles del Infierno, liderados por el infame Maurice Mount Boucher, estaban librando una guerra brutal por el control de los mercados de drogas y de protección en Quebec. Sus enemigos, la máquina de roca, se negaban a someterse. No era rivalidad, sino conflicto abierto. Bombas y autos, tiroteos en estacionamientos, informantes que desaparecían antes de los juicios. Entre 1994 y 2002 más de 160 personas murieron. Civiles, miembros de clubes, oficiales de policía y familiares atrapados en el fuego cruzado. Ese es el mundo en el que creció Marty. Para sobrevivir ahí, no solo tenías que ser duro, también tenías que ser estratégico. Marty era ambas cosas. Empezó desde abajo, trabajando como mensajero para grupos locales, vinculados de manera indirecta al Círculo de Los Ángeles. Lo que lo distinguía de otros jóvenes motociclistas no era la fuerza ni el ego, sino la paciencia. No hablaba mucho, ni buscaba llamar la atención. La policía allanó una casa que él frecuentaba y halló a todos excepto a él. Se había ido el día anterior, no porque alguien le avisara, sino porque sintió que algo no estaba bien. Ese instinto lo salvó varias veces. En esos años, el imperio de Boucher controlaba Montreal como un ejército. Controlaba el tráfico de drogas de la ciudad, infiltraba sindicatos y convertía a los clubes de motociclistas en ramas militarizadas de una corporación criminal. Pero con el tiempo, la guerra hizo que las paredes se cerraran más. La policía formó la Operación Primavera 2001, una ofensiva coordinada que resultó en cientos de arrestos, incluido el propio Boucher. El trono de los Ángeles del Infierno estaba vacío, y todos los hombres ambiciosos del bajo mundo de Quebec lo querían. Marty no avanzó, retrocedió. Mientras otros buscaban el poder rápidamente, Marty desapareció un tiempo moviéndose por Quebec, Ontario y cruzando la frontera. Los rumores decían que mantenía bajo perfil en México y establecía lazos con intermediarios ligados a la mafia italiana y cárteles latinoamericanos. Otros decían que estaba manteniendo en silencio los contactos de Boucher, conservando los canales que mantenían rentable la red de Los Ángeles, incluso después de que su líder fuera encarcelado. Fuera cual fuera la verdad, un hecho permanecía. Cuando Marty regresó a Quebec a mediados de los 2000, ya no era el mismo joven mensajero de antes. Regresó con conocimientos y conexiones que se extendían mucho más allá de Canadá. Él sabía que la antigua versión violenta de Los Ángeles del Infierno ya no existía. La policía había aprendido a combatir ese tipo de poder. Lo que no podían combatir era la sutileza, negocios de la organización. Marty reorganizó los capítulos de Montreal de adentro hacia afuera. Convenció a los miembros mayores de que la supervivencia dependía de la modernización. Menos explosiones, más infiltración, nada de guerras territoriales a plena luz del día, solo asociaciones, fusiones y tomas de control silenciosas. Ese pensamiento transformó un club de forajidos en una corporación criminal. Él modeló su estrategia siguiendo a hombres como Boucher, pero eliminó el ruido. Donde Boucher había sido carismático y brutal, Marty era callado y calculador. No necesitaba inspirar miedo, inspiraba eficiencia. En pocos años formó alianzas con varias de las organizaciones más peligrosas del continente. La familia criminal Resuto en Montreal y Células Drangheta en Ontario y México. Proveedores movían producto por la costa este. A finales de los 2000 investigadores notaron un patrón. Los envíos de droga y el dinero continuaban, pero la violencia habitual casi había desaparecido. No era paz, era administración. Cuando las autoridades se dieron cuenta, notaron algo alarmante. Los Ángeles del Infierno no se debilitaban tras la caída de Boucher, sino que evolucionaban. Y detrás de esa evolución estaba un hombre que nunca hablaba con reporteros, nunca aparecía en fotografías y rara vez mostraba su rostro en eventos públicos. Marty se había convertido en el nuevo arquitecto del bajo mundo de Quebec, un hombre que podía sentarse en una mesa con asesinos y empresarios y hablar el mismo idioma. No solo reconstruyó la organización, también la reinventó. Los miembros que antes llevaban sus colores con orgullo, ahora se vestían como empresarios. Las Harleys estaban junto a camionetas negras y las reuniones se hacían en restaurantes, no en casas club.
Cada aspecto, desde cómo movían el dinero hasta su comunicación, cambió. El mundo de los motociclistas entró en la era digital gracias a Marty. Para cuando la policía empezó a armar su red, ya no era solo local. Había vínculos confirmados con Los Ángeles, en Toronto, Vancouver, Suecia, Noruega y Australia, todos coordinados discretamente. Y en cada operación había un susurro que lo señalaba a él. Los reporteros empezaron a llamarlo el contador de Los Ángeles. Dentro del inframundo tenían otro nombre para él, la sombra. Así trabajaba, sin ser visto, sin prisas y siempre 2 pasos adelante. Él no buscaba el poder, dejaba que se acumulara. No iniciaba guerras, dejaba que otros se agotaran peleando antes de intervenir para negociar la paz. Para él, el caos no era un obstáculo, sino una oportunidad de mercado. A principios de los años 2000, Marty había convertido su club en algo que se parecía menos a una pandilla y más a un sindicato en red. Uno que combinaba las tradiciones del mundo fuera de la ley con la eficiencia del crimen organizado. Él construyó relaciones con políticos, empresarios y compañías legítimas, usando dinero limpio para lavar el sucio. Cada trato tenía capas y cada capa tenía protección, y aún así nunca olvidó de dónde venía. Todavía montaba de vez en cuando, todavía conservaba su chaqueta de cuero, todavía hablaba el lenguaje de la carretera. Aunque tenía estructura y sofisticación, Marty Roberto comprendía la verdad que todo forajido aprende tarde o temprano. El sistema solo funciona si la hermandad cree en él. Él les dio algo en lo que volver a creer. No rebelión, no venganza, sino resistencia. Al hacerlo no solo reconstruyó un club, sino que creó un imperio. La Guerra de Motociclistas de Quebec. Antes de ser el arquitecto silencioso del inframundo canadiense, Marty Roberts sobrevivió a la tormenta que lo formó. La Guerra de Motociclistas de Quebec no fue solo un conflicto, fue una era. Entre 1994 y 2002. Transformó Montreal de una ciudad de cultura en una zona de guerra, y las calles se convirtieron en un cementerio para cualquiera que llevara un parche. Para Marty fue el crisol que le enseñó todo lo que más tarde usaría para construir su imperio. Paciencia, estrategia y la comprensión de que el caos puede ser rentable si sabes cómo interpretarlo. Todo comenzó con Maurice Montboucher, el hombre que alguna vez gobernó el capítulo nómada de Los Ángeles del Infierno como un general al mando de un ejército. Boucher quería el control total del lucrativo comercio de drogas de Quebec, y en su camino estaba la Máquina de Roca, un club pequeño pero terco, con fuertes lazos locales y sin intención de ceder. Los dos grupos chocaron en una explosión de arrogancia y ambición que duraría casi una década. Pusieron bombas bajo autos, dispararon en cafés y cada noche los noticieros de Montreal iniciaban con tiroteos interminables. La guerra ya no era solo entre motociclistas. Civiles, novias e incluso periodistas empezaron a morir. La violencia se extendió a vecindarios que no tenían nada que ver con motocicletas. Cada asesinato provocaba una represalia y cada una era otro mensaje sangriento. Marty no era de los nombres principales en ese momento, pero estaba ahí viendo todo suceder. Era joven, rápido, ambicioso y lo bastante inteligente para saber que sobrevivir era mantenerse 2 pasos detrás de los reflectores. Tras las redadas policiales que dispersaron a las bandas en la provincia, él aprendió a moverse en silencio y no quedarse mucho tiempo en un sitio. Cuando los mayores caían en escuchas o eran atrapados, él analizaba sus errores, cómo el orgullo los hacía descuidados y la lealtad indiscreta era su sentencia de muerte. Cada error que veía era una lección, cada funeral era un recordatorio. A fines de los 90, la cantidad de muertos ya no pudo ignorarse. Más de 160 personas habían sido asesinadas. El público quería respuestas y el gobierno quería resultados. Fue entonces cuando comenzó la Operación Primavera 2001, un operativo masivo y coordinado que involucró a cientos de oficiales y tenía como objetivo a Los Ángeles del Infierno y sus clubes de apoyo. Durante años, las fuerzas del orden habían luchado por atrapar a Los Ángeles, pero la arrogancia de Boucher finalmente les había dado un objetivo. Su condena por ordenar el asesinato de 2 guardias de prisión no solo eliminó al líder de la organización, sino que también rompió la ilusión de invencibilidad que los había protegido. En meses, los nómadas murieron, fueron presos o huyeron. El imperio de Los Ángeles ardía. Marty actuó entonces, no para tomar el poder, sino para sobrevivir al colapso. Mientras los medios celebraban la caída de Boucher como el fin de Los Ángeles en Quebec, Marty sabía que no era así.
Él sabía que la red, los canales, proveedores, informantes y frentes seguían ahí, aunque el liderazgo no. Empezó a contactar en silencio a los pocos nómadas leales que seguían libres. Ofreció estabilidad, no venganza. En lugar de reconstruir el mismo imperio violento que había atraído tanta atención, empezó a sentar las bases para algo diferente. Se reunió con intermediarios que antes proveyeron a ambos bandos de la guerra. Abrió comunicación con clubes menores que habían permanecido neutrales durante el conflicto y con motociclistas independientes que estaban cansados de vivir entre balas. Poco a poco comenzó a reconstruir conexiones que habían sido cortadas por el miedo y la desconfianza. No era el hombre más ruidoso en la sala, pero era el que hacía que las cosas sucedieran. Los rumores empezaron a correr en silencio. Marty era confiable y también vigilaba a la familia criminal Resuto, que enfrentaba su propia tormenta interna. Los Resuto fueron el poder silencioso detrás de gran parte del crimen organizado en Quebec desde los años 80, y Marty admitía que su control se basaba en la consistencia, no en el caos. La guerra de los motociclistas le enseñó que las armas ganan batallas, pero la estructura gana guerras, y empezó a planear su futuro con esa idea. Cuando se asentó el polvo, todo había cambiado. La máquina de roca estaba fragmentada. Algunos miembros se unieron a Los Ángeles, otros desaparecieron. Aunque debilitados, Los Ángeles seguían en pie. Pero esta vez necesitaban un nuevo liderazgo, no otro caudillo, sino un estratega. Alguien que pudiera unificar sin atraer problemas. En el vacío que siguió, Marty comenzó a surgir exactamente como eso. Él no se declaró líder, simplemente se volvió indispensable. Coordinaba entre los capítulos aislados, resolvía disputas y se encargaba de las negociaciones con los proveedores. Cada vez que alguien necesitaba una solución que no implicara derramamiento de sangre, lo llamaban a él. Para mediados de la década de 2000, se había convertido en el diplomático silencioso del imperio fracturado de Los Ángeles. El hombre que podía entrar a una reunión de pandillas rivales y salir con paz en lugar de bajas. Durante estos años, Marty pasó tiempo fuera de Canadá, viajando por México, el Caribe y Sudamérica. Las autoridades afirmaron después que él estaba estableciendo contactos con proveedores de drogas. Pero quienes lo conocían decían que él hacía algo más importante. Aprendía cómo funcionaban las redes internacionales. Volvió a Canadá como motociclista y hombre de negocios. La guerra le enseñó lo que debía evitar. Ahora estaba listo para construir algo que no pudiera ser destruido por los titulares ni por las redadas policiales. Mientras Quebec se reconstruía tras la violencia, Marty ya preparaba la siguiente etapa. Trabajó para restaurar viejas alianzas, devolviendo el orden a una escena que había estado marcada por la muerte durante casi una década. Puede que los medios aún no supieran su nombre, pero en las calles, en los bares y en los garajes tenuemente iluminados donde se hacían negocios, todos sabían quién estaba reuniendo todo de nuevo en silencio. Una vez le dijo a un asociado: la violencia termina cuando el dinero es lo suficientemente bueno. No era justificación, sino declaración de principios. Marty entendía que si querías gobernar el inframundo, no podías hacerlo a través del miedo para siempre. El miedo vuelve impredecibles a los hombres. El dinero los hace leales. A finales de los 2000, la escena de motociclistas en Quebec había cambiado. La policía creía haber ganado y el público pensaba que todo había terminado. Tras el telón surgía un nuevo orden. Uno hecho no en el caos, sino en la precisión. No en el ego, sino en sistemas. El hombre que diseñó esos sistemas era el sobreviviente silencioso de la guerra. Todos creyeron que había terminado. Marty Robert, quien observó la tormenta, aprendió de ella y ahora se preparaba para reconstruir el imperio que casi se destruyó. Sobrevivió al capítulo más sangriento del crimen organizado canadiense, no por fuerza, sino por inteligencia. La guerra de los motociclistas lo había forjado en el fuego. Lo que venía después mostraría lo que ese fuego había creado. El Capo de Montreal. Tras la guerra de los motociclistas de Quebec, el mundo criminal de Montreal era muy distinto al que Marty Robert conoció en su juventud. El derramamiento de sangre terminó, pero el silencio era engañoso. El vacío de poder que dejó la caída de Boucher no estuvo vacío por mucho tiempo. Lo llenaron hombres más pequeños y hambrientos, cada uno buscando reclamar parte de lo que fue un imperio. Marty observaba desde el fondo, paciente como siempre, esperando que el ruido se consumiera solo. Él entendía lo que la mayoría no comprendía. El poder real no proviene de lo que controlas, sino de lo que estabilizas. La guerra de los motociclistas demostró que el caos no fortalecía a los hombres, solo los hacía visibles.
y en su mundo, la visibilidad era una sentencia de muerte. El siguiente movimiento de Marty era sobre estructura, no armas ni drogas. No reconstruía una pandilla, sino una institución. El primer paso era consolidar Montreal. Durante décadas, la ciudad había estado dividida en fronteras invisibles, esquinas controladas por motociclistas, cuadras supervisadas por asociados de la mafia y muelles gestionados silenciosamente por sindicatos de estibadores que no respondían ante nadie. Era una ciudad de feudos en competencia y nadie había logrado unificarlos con éxito. Marty quería ser el primero. Se acercó a hombres marginados por la guerra, quienes habían perdido hermanos, territorio o fe. Prometió orden, no venganza. Les habló como empresario, no como soldado, presentando un nuevo modelo. Menos sangre, más negocios. Para muchos, eso era exactamente lo que querían escuchar. Los viejos tiempos de tiroteos públicos y coches bomba habían terminado. Marty dijo que la nueva era de influencia, algo silencioso, calculado y sostenible. Él entendía que la violencia atrae cámaras, pero la cooperación atrae dinero. Los primeros que se unieron a él no eran ruidosos, sino expertos en números, cadenas de suministro y logística. Juntos convirtieron lo que quedaba de Los Ángeles del Infierno en Quebec en algo parecido a un sindicato corporativo. Para los de afuera, la transformación era invisible, pero dentro del mundo del crimen organizado, la gente notó la diferencia. Las nuevas reuniones de Los Ángeles del Infierno parecían menos concentraciones de motociclistas y más juntas de consejo. Los libros contables reemplazaron los cuadernos codificados. Dejaron de usar teléfonos desechables para cada transacción y empezaron a canalizar la comunicación a través de negocios legítimos. Compañías de transporte, centros de reciclaje, empresas de seguridad. En papel parecía limpio. En realidad era el mismo motor, solo que vestido de traje. Las autoridades comenzaron a llamar a Marty el Capo de Montreal. El apodo se quedó, no porque fuera llamativo, sino porque le quedaba bien. Él no mandaba por miedo, mandaba por eficiencia. No controlaba todo, delegaba. Su gente ya no eran solo motociclistas, también administradores, contadores y expertos en logística. Bajo Marty, cada capítulo tenía cuotas y presupuestos, cada operación tenía supervisión, cada dólar era rastreado. El caos que había destruido a la última generación se había ido, reemplazado por algo mucho más peligroso: competencia. La relación con la familia Rocrime fue clave en su ascenso. Boucher trató de dominar a los sicilianos con agresión, mientras que Marty lo hizo asociándose con ellos. Él admitió que Montreal no era lo bastante grande para otra guerra a gran escala. Los Resuto tenían alcance global, influencia política y disciplina del viejo mundo. Exactamente el tipo de estructura de poder que él respetaba. En lugar de competir por territorio, Marty les ofreció colaboración. Los rutos seguirían manejando la importación de alto nivel, mientras que Los Ángeles se encargarían de la distribución y el control. Fue una fusión, no enemistad. Esa alianza dio estabilidad y ganancias. Las rutas de la cocaína desde Sudamérica, antes volátiles y fragmentadas, se volvieron más eficientes bajo una administración compartida. Los equipos de Marty colaboraron con intermediarios sicilianos para reducir la duplicidad y eliminar la competencia. Por primera vez en décadas, el bajo mundo de Montreal estaba unificado bajo una jerarquía flexible pero funcional. La mafia en la cima, Los Ángeles como el brazo de ejecución y logística, y equipos más pequeños e independientes alimentándose de la estructura por debajo. No era paz en el sentido moral, pero sí era orden. El liderazgo de Marty era opuesto al de sus predecesores. Él no gritaba, no amenazaba, simplemente hablaba en voz baja y esperaba que lo obedecieran. Si alguien rompía el protocolo, no lo mataban en la calle, lo sacaban del sistema, lo cual en el mundo de Marty era una muerte más lenta y mucho más dolorosa. Porque fuera de su estructura, el dinero se acababa, los contactos desaparecían y la protección se esfumaba. Todos sabían que era mejor quedarse dentro de la máquina que quedarse afuera en el frío. Para 2010 la influencia de Marty se había extendido más allá de Montreal. La escena de motociclistas de Ontario, antes dominada por clubes rivales como los Forajidos y los Vagabundos, cambiaba bajo su influencia. Algunos capítulos se unieron, otros simplemente aceptaron cooperar bajo sus condiciones. Su influencia llegó al oeste, a Manitoba y Columbia Británica, donde dominaban Los Ángeles del Infierno. Pero ahora esos capítulos operaban con la precisión de Quebec. Incluso al otro lado de la frontera, en el noreste de Estados Unidos, los detectives empezaron a notar que los canadienses estaban operando de manera más estricta que nunca antes. Él nunca se jactó de su posición, pero la gente dentro de la red empezó a llamarlo la nueva mamá, una referencia al antiguo título de Bougie.
Marty lo rechazó de inmediato. Mamá era una jefa de guerra, dijo una vez, según un informante. Yo soy un constructor. No era arrogancia, sino distinción. No quería ser recordado como otro tirano impulsivo y violento. Quería ser recordado como el hombre que hizo que el caos fuera rentable y permanente. Con el tiempo, sus alianzas crecieron más allá de motociclistas y mafiosos. Construyó relaciones con funcionarios corruptos, contratistas y empresarios que se beneficiaron de su influencia silenciosa. Desarrollos inmobiliarios, proyectos de construcción e incluso lugares de vida nocturna empezaron a operar a través de intermediarios vinculados a su red. Las líneas entre el crimen y el comercio se desdibujaron. Al seguir el dinero, los periodistas hallaban callejones sin salida, cuentas extranjeras, empresas fantasma y corporaciones numeradas. Marty había aprendido de los mejores. Él sabía que en el siglo XXI las balas eran algo tosco, el papeleo era poder. Pero no todos apoyaban su modernización. Algunos motociclistas veteranos resentían el liderazgo corporativo. Extrañaban los días de rebelión. El sentido de identidad fuera de la ley que venía con conducir rápido y vivir a lo grande. Marty no les impidió montar. Él solo les recordaba que la hermandad sin disciplina es caos, y el caos es malo para el negocio. La mayoría le hacía caso. Los que no, simplemente se desvanecían en silencio, no eran asesinados, solo se volvían irrelevantes. Para mediados de los 2000, la influencia de Marty sobre Montreal era innegable. Unificó la escena de motociclistas, estabilizó relaciones con la mafia y expandió operaciones internacionales. Su poder era absoluto, no ruidoso. Al entrar, la conversación se detenía. Cuando daba una orden, la gente no discutía ni se adaptaba, pero nunca buscaba protagonismo. Mientras otros líderes posaban para fotos o presumían su riqueza, Marty seguía siendo el callado, el hombre detrás de la cortina que prefería la eficiencia sobre el ego. Luego los reporteros lo apodarían quien profesionalizó a los ángeles del infierno. Dentro de la organización lo llamaban algo más sencillo, el capo, no porque gobernara como un jefe mafioso, sino porque redefinió lo que significaba gobernar. Él no se veía más en sí mismo como un forajido, se veía como un director general, dirigiendo una empresa multinacional disfrazada de club de motociclistas. Y en ese papel Marty no solo reconstruyó lo que se perdió después de la guerra, construyó algo nuevo, algo más grande, algo hecho para durar. Las calles de Montreal finalmente estaban tranquilas de nuevo, no porque la violencia hubiera terminado, sino porque Marty se aseguró de que nadie se atreviera a alterar el orden. Él creó el Imperio del 81. A mediados de los 2000, los Ángeles del Infierno ya no eran solo un club o pandilla, eran una institución. Y el arquitecto detrás de esa transformación fue Marty Robert. Su influencia se extendía desde las calles de Montreal hasta las salas de juntas en Ontario, desde bares de motociclistas en Winnipeg hasta puertos marítimos en Escandinavia. Había construido una red tan disciplinada, tan entrelazada, que dejó de ser un imperio regional y empezó a parecer uno global. El mundo de los forajidos jamás vio algo igual. La expansión se basó en la alianza de Marty con Walter Nurgot Stachnik, veterano de Ontario conocido por manejar la logística de los capítulos occidentales de Los Ángeles. Marty aportaba estructura y Walter escala. Juntos fusionaron sus regiones en lo que los conocedores llamarían más tarde la combinación canadiense, un solo mando unificado que controlaba las cadenas de suministro, la aplicación y las finanzas de costa a costa. No era solo una sociedad criminal, era una fusión. Su amistad se basaba en el respeto mutuo. Walter era de la vieja escuela, rudo, pragmático pero leal. Marty era estratégico, metódico y discretamente carismático. Él no hablaba de hermandad como lo hacían otros presidentes, lo demostraba con constancia. Walter una vez dijo que Marty no lideraba gritando, lideraba porque nunca se equivocaba. Ambos hombres supieron que si mantenían a los ángeles disciplinados en casa, podrían expandirse a cualquier lugar. Juntos transformaron la Nación 81, la identidad global de los Ángeles del Infierno, cuyo nombre provenía del código numérico de sus iniciales. La marca tenía poder, 8 para la H, 1 para la A. Marty se dio cuenta de que esos dos números eran más que un símbolo. Eran una marca registrada, una identidad con valor internacional. Él trató a Los Ángeles del Infierno como una corporación con derechos de licencia. Cada capítulo, desde Quebec hasta Queensland, operaba bajo el mismo código de conducta y estándares financieros. Las cuotas de membresía se convirtieron en inversiones. Las ganancias locales alimentaban las arcas regionales.
La información fluía hacia arriba y las órdenes bajaban. Era un negocio con tono criminal. Cuando los periodistas rastrearon el dinero, encontraron obstáculos en todo momento. Los ingresos de Los Ángeles pasaban por entidades offshore, holdings europeos y falsas consultoras que aparentaban ser legítimas. En papel, la gente de Martí incluso usó billeteras de blockchain mucho antes de que el término se volviera popular. Las agencias de la ley de varios países, la Real Policía Montada de Canadá, Interpol, Europol, empezaron a referirse a las sucursales canadienses como la franquicia modelo. Y Martí no se conformaba solo con el territorio, quería influencia. Bajo su liderazgo, Los Ángeles incursionaron en industrias que mezclaban lo legal e ilegal, construcción, manejo de residuos, transporte y seguridad privada. Cada fachada servía para dos propósitos: lavar dinero y recolectar información. Los contratos obtenidos mediante intimidación se convirtieron en negocios legítimos con el tiempo. En algunas regiones, el club tenía licencias gubernamentales para las mismas industrias que usaban para ocultar ganancias. Walter Stacknick se encargó de gran parte del oeste, reforzando el control de Los Ángeles sobre los corredores de transporte que iban de Vancouver a la frontera con Estados Unidos. Martí se centró en el este, Montreal, Toronto, Halifax, donde puertos y almacenes eran clave para la importación. Juntos crearon un sistema bicostal que reflejaba las redes comerciales legítimas. Drogas, armas y dinero circulaban por las mismas carreteras que alimentos y electrónicos. Para las autoridades parecía comercio. Para Martí era infraestructura. Él la llamaba la línea roja. Todos Los Ángeles sabían lo que significaba, sin importar dónde estuvieran. La línea roja era más que un símbolo, era una red. Conectaba los capítulos a través de rutas compartidas, contactos y canales de comunicación interna que ningún grupo policial logró descifrar por completo. Si un nodo era comprometido, el resto se adaptaba y redirigía el tráfico como un sistema digital. Martí había convertido a una pandilla en un organismo viviente. Para los de afuera parecía paz. No había guerras públicas, ni coches bomba, ni demostraciones imprudentes de violencia. Bajo esa calma ocurría una revolución silenciosa. Los Ángeles se estaban profesionalizando más rápidos que cualquier organización criminal en Norteamérica. Cuando clubes rivales intentaron desafiarlos, especialmente los forajidos y los bandidos, Martí se negó a caer en la provocación. En lugar de represalias en las calles, utilizó la economía. Él reducía precios a competidores, compraba sus raíces o pagaba mejor a sus miembros. Cuando el dinero no funcionaba, la diplomacia sí. Era ajedrez, no damas, y Martí rara vez perdía una partida. A nivel internacional, cultivó alianzas con los capítulos europeos que habían estado luchando después de años de redadas policiales. En Escandinavia, donde las guerras de motociclistas volvieron las calles campos de batalla, la estructura de Martí trajo estabilidad. Brindó consejos, financiamiento y un modelo replicable. Su influencia pronto cruzó el Atlántico. Las reuniones, antes caóticas por teléfono, ahora eran por sistemas encriptados que él ayudó a implementar. Los Ángeles en Noruega, Dinamarca y Suecia comenzaron a imitar el modelo canadiense. Más funcionalidad, menos ostentación. Su mayor logro llegó cuando ayudó a negociar una tregua entre los capítulos enfrentados en Australia y Nueva Zelanda. Los medios apenas lo notaron, pero dentro de la comunidad fuera de la ley fue legendario. Logró lo que décadas de violencia no hicieron: formar una red de ángeles que cooperaban en vez de competir. A cambio, Canadá obtuvo acceso a rutas comerciales internacionales, tanto para bienes legítimos como ilícitos. Las autoridades lo llamaron renacimiento criminal. Para Martí solo era buena administración. La Evaluación Nacional de Amenazas de la Real Policía Montada de Canadá de 2017 describió a los Ángeles del Infierno, bajo el mando de Martí, como una red criminal organizada multinacional con liderazgo centralizado y sistemas logísticos compartidos. En términos menos burocráticos, eso significaba que Martí Robert había convertido la cultura fuera de la ley de Canadá en una economía paralela. Su poder no era visible, pero sí absoluto. Tenía lugartenientes, capitanes regionales y contadores, cada uno leal, cada uno reemplazable. Los días de violencia impulsiva se habían ido. Ahora el castigo llegaba en silencio. Un hombre perdía su negocio, sus contactos o su estatus, y luego desaparecía de la relevancia. No había drama ni espectáculo. Solo la fría eficiencia de un hombre que creía que el miedo era menos útil que el control. Bajo Martí y Walter, el parche rojo y blanco, la calavera se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del mundo. Podías encontrarlo en chalecos en Toronto, en muelles en Sydney
en chamarras de cuero en Ámsterdam. Significaba lo mismo en todas partes: disciplina, lealtad y una conexión directa con el corazón de la red en Canadá. Y en el centro de ese corazón estaba Marty, aún invisible, aún discreto, aún construyendo en silencio. Rara vez daba entrevistas, no hacía apariciones públicas ni permitía que le tomaran fotos. Cuando la Interpol publicó un informe sobre el crimen global, se referían a él no por su nombre, sino por el código Objetivo 81. La ironía era evidente para quienes conocían a Marty, quien en privado no ocultaba sus logros. «Ya no somos los ángeles del infierno», dijo una vez a un asociado de confianza. «Ahora somos la infraestructura bajo todo». No era alarde, era una declaración de hecho. Había logrado algo que ni siquiera Boucher consiguió: respeto global. Los rivales querían destruirlo, los gobiernos querían atraparlo y sus propios hombres querían emularlo. Y en medio de todo ese caos, Martí Roberto hizo lo que ningún forajido antes que él había hecho. Hizo que el inframundo funcionara según lo planeado. El mundo de los forajidos había evolucionado hasta convertirse en un imperio, y el imperio tenía un nombre: Nación 81, y su director general era un hombre que nadie vio venir. Sangre y diplomacia. Para cuando la Nación 81 funcionaba como una máquina bien aceitada, Marty Robert había logrado lo que la mayoría en el bajo mundo consideraba imposible: estabilidad. El caos que alguna vez definió a los ángeles del infierno había desaparecido, reemplazado por estructura y rutina. Pero en el mundo de Marty, la paz siempre tenía un precio. A medida que su control se expandía, también lo hacía la complejidad de lo que lo rodeaba. Los límites entre motociclista, mafioso y empresario comenzaban a desdibujarse. Y la siguiente fase de su imperio no se trataba de violencia, se trataba de diplomacia. La familia Rizzuto, considerada durante mucho tiempo la realeza del crimen organizado en Montreal, se había debilitado. Años de conflictos internos y asesinatos los habían dejado fragmentados. Su patriarca, Vito Rizzuto, murió en 2013 dejando un vacío de poder que invitó al caos. Las facciones rivales rondaban como buitres. Los soldados de la calle cambiaban de lealtad. Por un tiempo, Montreal estuvo al borde de otra guerra, no entre motociclistas y motociclistas esta vez, sino entre los restos de la mafia siciliana y un nuevo orden emergente que había aprendido a operar en las sombras en lugar de los titulares. En el centro de ese nuevo orden estaba Marty. Mientras los medios especulaban sobre qué jefe de la mafia tomaría el control, Marty ya se estaba moviendo tras bambalinas. Se acercó a Leonardo Rizzuto, el hijo de Vito, un hombre criado en el viejo mundo de la lealtad y el honor, pero obligado a adaptarse a las nuevas realidades de la supervivencia. Leo no era un general como su padre, sino más como Marty, tranquilo, racional y capaz de anticipar 10 jugadas. Ambos hombres hablaban el mismo idioma, no de violencia, sino de control. Según testigos de ambos bandos, su primer encuentro fue cauteloso y respetuoso. Leo heredó el peso de una dinastía. Marty la construyó desde cero. Ambos entendían que otra guerra pública destruiría lo que quedaba de la economía subterránea de Montreal. La policía era más fuerte, la vigilancia más estricta y el público menos tolerante que nunca. La única manera de avanzar era la unidad, una tregua silenciosa y estratégica. Esa tregua se volvió lo que después llamaron la Unión. Nunca fue un acuerdo escrito ni algo que pudiera firmarse o documentarse. Fue un trato de palabra entre dos hombres que entendían el valor de la moderación. La Unión era una red entre los ángeles del infierno y la familia Rizzuto, que combinaban sus fortalezas. Los ángeles gestionaban el movimiento y distribución, la mafia, la importación, lavado de dinero e influencia política. Por primera vez en décadas, las dos fuerzas más poderosas del bajo mundo de Montreal operaban bajo un mismo paraguas. El músculo de los ángeles imponía la paz, financiado por la mafia. En la cima de ese acuerdo, mediando disputas y manteniendo el equilibrio, estaba Marty Robert, quien empezó como mensajero y se volvió hacedor de reyes. Bajo su guía, la violencia fue siempre el último recurso y reemplazó los tiroteos por reuniones. En lugar de represalias, había negociaciones. Marty usaba la diplomacia como la mayoría de los forajidos usaban las armas. Él veía la paz como una moneda que podía negociarse, intercambiarse e invertirse. Él creía que cada disparo costaba dinero y que cada acuerdo lo duplicaba. En el apogeo de su cooperación, la red criminal de Montreal operaba como un imperio corporativo. El dinero subía por constructoras, proyectos inmobiliarios
y empresas de importación y exportación. Los cargamentos de cocaína llegaban por el puerto de Montreal, moviéndose sin problemas de manos sicilianas a las redes logísticas de Los Ángeles. Desde ahí, se distribuía por todo Canadá y el noreste de Estados Unidos. Limpio, coordinado, eficiente. La influencia del sindicato iba más allá de las drogas. Los Ángeles y la mafia compartían el control de clubes nocturnos, bares de striptease y operaciones de juego. Dividían las ganancias de los negocios de protección y préstamos usureros, incluso en industrias que parecían legítimas como la seguridad privada, la gestión de residuos y el transporte de carga. Había capas ocultas que regresaban al sistema de Marty. Lo que hacía fuerte a la unión no era el dinero, sino la confianza. Ambos respetaban la cadena de mando. Ambos sabían que traicionar causaría el colapso. La palabra de Marty tenía peso en ambos bandos, no por miedo, sino porque no abusaba de su posición. Él sabía cuándo ceder, cuándo retirarse y cuándo dejar que otros pensaran que habían ganado. Incluso las autoridades admitieron que ocurrió algo extraordinario. En sus informes indicaron que la tasa de homicidios en Montreal bajó discretamente durante los años de la Unión. La violencia de alto perfil, que antes llenaba titulares, simplemente se detuvo. El bajo mundo guardaba silencio, no por ausencia, sino por organización. Tras ese silencio estaban dos hombres: Leonardo Rizzuto, hijo de la vieja guardia, y Marty Robert, arquitecto de la nueva. Juntos crearon un sistema híbrido, la tradición mafiosa combinada con la innovación del forajido moderno. Pero incluso la paz gestionada tiene sus enemigos. No a todos les gustaba la idea de la cooperación. En ambas organizaciones había facciones que consideraban la unión una traición. Los motociclistas más jóvenes querían acción, no negociación. Los mafiosos de la vieja escuela desconfiaban de Los Ángeles, llamándolos hombres ruidosos que pretendían ser caballeros. Empezaron a circular susurros de desacuerdo. En las sombras, grupos rivales como la mafia de la familia Sangre y ramas escindidas de la máquina de roca empezaron a poner a prueba los límites, buscando debilidades. Marty lo anticipó, siempre lo hacía. Él creó un consejo, un tribunal informal de miembros veteranos de ambos bandos, para mediar disputas antes de que pudieran escalar. Cuando había tensiones, él las manejaba personalmente. Si una banda se volvía muy ambiciosa, él se reunía con sus líderes y, con su tono calmado, lograba que reconsideraran su siguiente paso. La mayoría de las veces eso era suficiente, en las raras ocasiones en que no lo era. Los problemas se resolvían de manera silenciosa, eficiente y permanente. Él sabía que la paz no es ausencia de conflictos, sino su gestión. Y durante unos pocos años, él lo manejó a la perfección. El mundo criminal de Montreal entró en lo que algunos detectives llamaron la tormenta más tranquila. El dinero era bueno, las alianzas eran fuertes, y nadie se atrevía a desafiar el equilibrio que Marty había creado. Para el mundo exterior, los Hells Angels seguían siendo la misma hermandad fuera de la ley de siempre, ruidosos, intimidantes y leales. Pero para quienes sabían cómo funcionaba realmente el sistema, se habían convertido en algo completamente diferente. El brazo ejecutor de una corporación criminal multinacional y su silencioso director general comprendía mejor que nadie que en su mundo la pluma era más letal que la pistola. En un raro momento privado, Marty le comentó a un asociado: la sangre antes hacía por mis hermanos, ahora solo mancha el piso. Prefiero hacer las paces y contar el dinero. Esa era la esencia del mandato de Marty Roberts. No más blando, solo más inteligente. No domesticaba el bajo mundo, lo hacía evolucionar. Pero al aumentar su poder, también crecía la atención mundial. Y mucho más allá de las fronteras de Canadá, nuevas fuerzas lo observaban con interés desde Europa, desde Medio Oriente e incluso desde Moscú. El hombre que antes buscó controlar una ciudad, ahora estaba por quedar en el centro de una red global de poder. La era de la sangre y la diplomacia estaba terminando. La era de la política y las alianzas globales estaba a punto de comenzar. Enemigos del Estado. Marty Robert había pasado años convirtiendo el caos en orden, a los forajidos en operadores y un imperio callejero en una empresa global. Pero el poder, por muy silenciosamente que se gane, nunca permanece invisible para siempre. Para 2018, su nombre había empezado a aparecer en lugares donde nunca se suponía que debía aparecer. Expedientes gubernamentales, informes de inteligencia y reportes clasificados de lucha contra el crimen que se extendían mucho más allá de las fronteras de Canadá. Para el bajo mundo era un hombre de negocios, para las autoridades un fantasma. Pero para las potencias mundiales, Marty Roberts se estaba convirtiendo en otra cosa, completamente en un problema geopolítico. Todo empezó con rumores de la Interpol.
Después de una serie de incautaciones de drogas en Europa del Este, los investigadores notaron un patrón. Todos los contenedores se rastrearon a empresas logísticas canadienses, varias con lazos discretos con intermediarios de los ángeles del infierno. Lo sorprendente no fueron las drogas, sino la documentación. Todo parecía legítimo. Cartas de porte, formularios de aduana y pólizas de seguro estaban demasiado perfectos. Era como si alguien con precisión corporativa estuviera manejando la red criminal desde las sombras. Al investigar más, los agentes encontraron un nombre recurrente en los libros contables codificados y correos encriptados. Manuscrito recibido siempre firmaba con el número 81 poco después. La inteligencia europea relacionó esos envíos con los Lobos Nocturnos, club de motociclistas nacionalista ruso cercano al Kremlin. En teoría, los Lobos Nocturnos eran un grupo de motociclistas patriotas. En realidad, operaban como ejecutores informales de las operaciones de política exterior de Moscú, moviendo dinero, información e influencia a través de las fronteras. Bajo la fachada de la cultura biker, las agencias de inteligencia canadienses y escandinavas comenzaron a notar rutas que se superponían entre la red canadiense de Marty y las sucursales de los Lobos Nocturnos en Europa del Este. Vuelos, envíos e intercambios culturales benéficos que coincidían con grandes transferencias de narcóticos. El rumor se difundió rápido. Marty Roberto hacía negocios con Rusia. No había pruebas oficiales. Extraoficialmente, los investigadores estaban convencidos. Se rumoreaba que los lugartenientes de Marty negociaron un trato mediante intermediarios en Serbia y Bielorrusia, intercambiando acceso a puertos occidentales y canales de lavado por crudo ruso barato vendido fuera de los libros. El comercio de petróleo en el mercado negro valía miles de millones y requería una infraestructura que solo Marty podía ofrecer. Él tenía camiones, puertos y redes. Ellos, el producto y la protección. Era básicamente la versión del crimen organizado global de una fusión multinacional. Cuando la historia llegó a la inteligencia canadiense, el tono cambió. Marty ya no era solo un personaje criminal. Ahora se le mencionaba discretamente en los informes del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad como un actor económico no estatal. Esa frase es para quienes mueven dinero como las naciones ejércitos. Para Marty era un territorio desconocido. No planeó ser jugador internacional, solo creó eficiencia en el caos, y el mundo lo notó. Para sus aliados seguía siendo el hombre que mantenía la paz. Para sus enemigos demostraba que un forajido podía ser más inteligente que instituciones enteras. Detrás de escena, él negaba todo. Cuando los periodistas presionaban a los funcionarios de la ley para que comentaran, daban las respuestas de siempre. Investigación en curso, no se puede confirmar ni negar. Un analista retirado de la Real Policía Montada de Canadá lo afirmó claramente en una entrevista años después. Marty no tenía que conocer a Putin para ser útil, solo debía mantener las carreteras abiertas. La verdad era que Marty se había vuelto indispensable para demasiadas personas poderosas. La relación entre los Hells Angels y la organización Risutos evolucionó hasta ser un sistema internacional de intermediarios. Tenía amigos en Italia, contactos en los Balcanes y vínculos con magnates navieros en Medio Oriente. Las rutas de Marty siempre eran las más seguras para mover producto, dinero o influencia. Mientras más se fracturaba el mundo políticamente, más valiosa se volvía la neutralidad. Jugaba sus cartas como un estadista. Cuando la policía europea allanó los capítulos de Los Ángeles en Alemania y Países Bajos, Marty retiró discretamente el apoyo canadiense protegiendo a su gente de la redada. Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos empezó a sancionar a entidades sospechosas de ayudar a Rusia a evadir sanciones, la red de Marty se adaptó de inmediato y desvió los envíos por Chipre y Turquía. Cada acción era fría y calculada. Jugaba ajedrez en un tablero global desconocido para la mayoría, pero el poder atrae la luz y la luz en su mundo era fatal. Para 2020, el FBI y la Real Policía Montada de Canadá habían reabierto casos dormidos sobre sus operaciones, esta vez bajo el paraguas de la contrainteligencia. No solo buscaban drogas o armas, buscaban patrones de influencia. ¿Cuántas empresas bajo su control habían recibido contratos gubernamentales? ¿Cuántos políticos habían aceptado sin saberlo donaciones canalizadas a través de sus empresas fachada? ¿A cuántos funcionarios fronterizos ayudaron mediante organizaciones de motociclistas? Las respuestas no fueron concluyentes, pero inquietantes. Por primera vez en años, Marty notó el aumento de temperatura y más redadas. Los equipos de vigilancia siguieron a sus lugartenientes. Los reporteros empezaron a rondar de nuevo, hambrientos por la historia que vincularía el silencioso imperio
fuera de la ley de Canadá, con los pasillos del poder global. Marty respondió como sabía, reforzando el control. Reorganizó el liderazgo y descentralizó operaciones clave. Ningún capitán conocía ya toda la red completa. Cada ruta, cada negocio, cada cuenta en el extranjero estaba protegida y separada de las demás. Era una fortaleza digital construida no con violencia, sino con cifrado. Aunque las autoridades incautaran una rama, el resto sobreviviría. En privado, algunos de su círculo empezaron a preocuparse. El hombre, antes conocido por su paz y sutileza, ahora enfrentaba enemigos imposibles de enfrentar directamente. Los gobiernos no negociaban, solo borraban. Pero Marty no era ingenuo. Empezó a reducir sus apariciones y a limitar la comunicación solo a mensajeros de confianza. Para la mayoría, solo desapareció. No hubo avistamientos, llamadas ni filtraciones. Sus asociados empezaron a llamarlo el hombre en la estática. La ironía era que, aunque el mundo lo veía como una amenaza, Marty nunca pensó eso de sí mismo. Él no intentaba desestabilizar gobiernos ni influir en guerras. Solo hacía lo que siempre había hecho: construir sistemas que funcionaran. Cuando esos sistemas abarcaban desde narcóticos hasta energía, la diferencia entre forajido y operador se desvanecía. En 2021, un informe de inteligencia conjunto entre Canadá y la Unión Europea lo describió como un recurso logístico clave para la convergencia del crimen organizado transnacional. En palabras simples, Marty Roberts se había convertido en la infraestructura de los mercados negros globales. Sus rutas estaban tan profundamente integradas en el comercio legítimo que cerrarlas habría dañado las economías nacionales. Ese era su escudo y su genialidad. La ironía era clara. Quien antes sobrevivía a la guerra callejera en Montreal, ahora tenía un imperio que cruzaba fronteras. Los ángeles del infierno, la mafia, los cárteles, todos seguían siendo parte de su mundo. Pero Marty ahora operaba en una liga que ya no tenía nombre. Era muy grande para tocarlo y muy valioso para eliminarlo. Aún así, en oficinas y juntas, su nombre se mencionaba con cautela. Políticos, banqueros, incluso agentes de inteligencia, todos entendían lo mismo. No podías pelear contra alguien que controlaba las carreteras de las que dependía tu economía. Solo podías vigilarlo y esperar que nunca decidiera tomar partido. Y esa fue la mayor victoria de Marty Roberts y su legado más peligroso. Forajidos de cuello blanco. A inicios de 2020, Marty Roberts dominó una paradoja que pocos en el crimen organizado lograban. Se volvió un nuevo pero intocable no por esconderse en las sombras, sino por estar a plena vista. Su imperio ya no parecía una red de forajidos, parecía un portafolio. Detrás de empresas fantasma y sociedades silenciosas, Marty había tejido su infraestructura criminal en el tejido de la economía canadiense. Cada concreto vertido, camión en autopista o trato en torre de cristal, directa o indirectamente, alimentaba su máquina. Sabía que la violencia atraía atención, pero los contratos daban control. Por eso no dejó el crimen, solo se acercó a la legitimidad. Bajo su mando, los ángeles del infierno y sus aliados comenzaron a invertir discretamente en empresas aparentemente normales. Empresas de construcción, transporte de carga, servicios de seguridad, manejo de residuos y bienes raíces. Estas no eran fachadas en el sentido tradicional, eran negocios reales y funcionales, con licencias, auditados y, a menudo, con empleados que no tenían idea de quién firmaba sus cheques de pago al final. Todo comenzó con el transporte de carga. Los Ángeles ya controlaban gran parte de la logística detrás de la distribución ilegal. Formalizar esa infraestructura fue fácil. Registraron flotas bajo nuevas identidades corporativas, tomaron contratos de envío legítimos y empezaron a ganar licitaciones para rutas de entrega municipal. Cuando una ciudad daba un contrato público, las empresas de Marty siempre presentaban la oferta más baja. Con ese solo cambio, transformó toda una red criminal en una cadena de suministro legítima. A partir de ahí, se metió en la construcción y bienes raíces. Canadá vivía un auge inmobiliario y Marty vio una oportunidad donde otros solo notaban burocracia. Mediante corporaciones numeradas, adquirió la mayoría en constructoras medianas. Su influencia se extendió silenciosamente por las industrias de la construcción de Quebec y Ontario, desde proyectos de rascacielos hasta desarrollos suburbanos. Lo que lo hizo funcionar no fue la corrupción, fue la competencia. Sus equipos se entregaban a tiempo por debajo del presupuesto y sin la ineficiencia que aquejaba a los contratistas del gobierno. Incluso los funcionarios de la ciudad, aunque eran desconfiados, admitían en privado que esos tipos sí cumplían. Él no solo compraba empresas, compraba confianza.
Cada adquisición le daba legitimidad en nuevos círculos. Asistía a conferencias económicas mediante intermediarios, usando ejecutivos que dominaban su lenguaje de números y eficiencia, y vestían trajes apropiados. Para 2022, los periodistas financieros habían comenzado a describir un aumento de actividad de inversión agresiva, pero extrañamente organizada en el corredor industrial de Montreal. No lo sabían, pero estaban viendo cómo el imperio de Marty evolucionaba en tiempo real. Mientras tanto, la unión con los Ressutos le dio un respaldo financiero. La mafia siempre fue experta en lavar dinero usando restaurantes, casinos y empresas de importación. Marty expandió eso al territorio digital. Su red creó vehículos de inversión fantasma que reunían fondos de varias empresas fachada en firmas centrales de tenencia. A partir de ahí, las ganancias se canalizaban hacia fideicomisos de inversión inmobiliaria, cuentas offshore en Malta y fondos de capital privado registrados en Luxemburgo y las Islas Caimán. En teoría, parecía el ascenso de un conglomerado canadiense de inversiones agresivas. Las fuerzas del orden intentaron mantenerse al día, pero los métodos tradicionales no funcionaron. No podías intervenir una junta ni infiltrar una oficina llena de contadores universitarios. Cuando la Real Policía Montada de Canadá inició la Operación Valence para investigar las redes financieras de Los Ángeles, terminaron siguiendo documentos legales que llevaban a bancos legítimos. La diferencia entre las operaciones de Marty y los verdaderos imperios corporativos se había vuelto académica. Lo peligroso de Marty no era su violencia, sino su visión. Se dio cuenta de que si el crimen se estructuraba como un negocio, podría sobrevivir para siempre. Cada presidente de capítulo pasó a ser director regional y cada territorio en un mercado. Los Ángeles ya no ganaban dinero de la calle, ahora movían capital. Y la transformación cultural que vino con eso fue igual de profunda. Ya no es común que los motociclistas presuman su riqueza o usen insignias de forajidos públicamente. Marty impuso un nuevo código: mezclarse. Les pidió usar ropa limpia, registrar autos, pagar impuestos y parecer normales. No nos rebelamos, dijo a unos oficiales cercanos. Nosotros superamos a los demás. En cierto modo, logró lo que los gobiernos no pudieron. Creó orden. Sus negocios se expandieron más allá de las fronteras de Canadá. En Irlanda, Dubái y España, subsidiarias vinculadas a su red comenzaron a invertir en proyectos de logística y energía. No eran tratos clandestinos, sino negociaciones corporativas firmadas en juntas, muchas veces con personas que ignoraban tratar con el crimen organizado. A quienes lo sabían no les importaba. Marty pagaba bien y cumplía sus contratos. A veces los periodistas intentaron indagar. En 2023, un reportero financiero de Quebec afirmó que algunas licitaciones privadas de construcción estaban ligadas a empresas fantasmas relacionadas con los ángeles del infierno. El artículo desapareció en 48 horas y el autor citó una revisión editorial. Esa era la otra faceta de Marty: silencioso, eficiente y absoluto. Para entonces, Marty lideraba y redefinía a Los Ángeles. Los miembros más jóvenes lo llamaban el director ejecutivo, mientras que los mayores todavía se referían a él como el capo. En la red todos sabían que la época de la rebelión ruidosa había acabado. La nueva era del crimen organizado no luchaba por dominancia, solo tomaba los sistemas de los que todos dependían. Ya no se trataba de armas, se trataba de papeleo, propiedades y ese tipo de influencia que no podía ser fotografiada. Un ex asociado lo describió mejor en una conversación privada que más tarde se filtró durante una investigación. Marty ya no lidera una banda, ahora dirige una versión oculta de Canadá. Es la misma infraestructura pero con otra moral. Para cuando las autoridades se dieron cuenta de lo profundamente arraigado que estaba su imperio, ya era demasiado tarde. Cada vez que intentaban derribarlo, corrían el riesgo de colapsar sectores legítimos vinculados a su red. Sus empresas daban empleo a cientos, pagaban impuestos y recibían subsidios del gobierno. Para desmantelar el imperio de Marty Roberts, habrían tenido que desmantelar una parte de la economía canadiense misma. Y eso al final fue su genialidad. La expansión global. Para 2023, Marty Roberts había superado los límites de la geografía. Canadá era estable, había dinero y las calles tranquilas. Para muchos eso bastaba, pero Marty nunca se dejó llevar por la comodidad. Lo movía el control. Y para Marty, el control no se trataba de dominar una sola ciudad o país, se trataba de escalabilidad. La capacidad de replicar el mismo sistema en cualquier parte del mundo y que funcione perfectamente. Ya no solo dirigía una red criminal,
ahora estaba construyendo un organismo multinacional. La siguiente fase de su imperio se desarrolló silenciosamente como la mayoría de sus movimientos. En la superficie parecía una expansión comercial normal. Nuevas asociaciones, nuevos inversionistas, nuevas rutas comerciales. Pero detrás de esos acuerdos pulidos y papeles relucientes estaba el mismo ácido desoxirribonucleico que había construido el imperio de los ángeles del infierno en Canadá. Precisión, lealtad y una devoción casi religiosa a la estructura, Europa, el segundo hogar, siempre había fascinado a Marte. Su cultura ilegal fue modelo y advertencia. Las guerras de motociclistas en Dinamarca y Finlandia le enseñaron lo que ocurre cuando falta disciplina, mientras que los capítulos alemanes y holandeses mostraron que una red organizada puede sobrevivir a los gobiernos. Cuando cruzó el Atlántico, lo hizo con invitaciones, no con violencia. Envió a sus lugartenientes canadienses de confianza a Suecia, Noruega y Alemania como consultores, no como soldados. Su misión era ayudar a los capítulos en dificultades a adoptar el modelo canadiense. Eso implicaba contabilidad central, códigos estrictos y reparto de ganancias en vez de caos. En 2 años, la diferencia era visible, la violencia disminuyó y el reclutamiento creció. La policía local, que antes enfrentaba forajidos impredecibles, ahora trataba con hombres de negocios en motocicletas, educados, registrados y protegidos legalmente. Marty creó un sistema logístico transatlántico que imitaba rutas de envío globales. Las empresas canadienses bajo su mando empezaron a formar alianzas con operadores de carga europeos. Los productos legales se movían en una dirección, los ilícitos en otra, y ambos flujos pasaban por la misma infraestructura. Para 2024, los investigadores en Escandinavia y Europa Central empezaron a notar que los patrones logísticos de los ángeles del infierno ahora se parecían a los de las corporaciones multinacionales de carga. Horarios sincronizados, registros centralizados, contratos estandarizados. Lo que no sabían era que el propio Marty había ayudado a diseñar esos sistemas desde su oficina privada en Quebec. El Medio Oriente, la nueva frontera. Europa era organización, el Medio Oriente era oportunidad. En Dubái, Marty notó un lugar donde el dinero circulaba libremente y casi no se hacían preguntas. Comenzó a formar lazos con empresarios de los Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Turquía, no a través de intermediarios criminales, sino mediante corredores especializados en inversiones offshore. Usó estas conexiones para canalizar discretamente las ganancias de su imperio de la construcción en Canadá hacia desarrollos inmobiliarios en todo el Golfo. Pronto la red de Marty tenía participación en puertos, petróleo, logística e incluso aviación privada. Algunas de sus subsidiarias en Dubái y Chipre comenzaron a fletar vuelos que, según los registros de aviación, transportaban carga comercial. En realidad, esos vuelos a menudo transportaban una mezcla de envíos legítimos y activos ilícitos, arte de alto valor, dinero en efectivo y, ocasionalmente, narcóticos disfrazados como carga diplomática. Cada transacción estaba enterrada bajo capas de complejidad legal. Los contratos eran reales, los negocios eran legítimos, pero en sus balances había movimientos de dinero imposibles de rastrear por auditorías. Para este punto, las redes europeas y de Medio Oriente de Los Ángeles operaban como franquicias semi-independientes, autofinanciadas, autosuficientes, pero todas leales a una sola fuente, Canadá. Cada decisión importante aún requería la aprobación del Consejo de Marty, y cada ganancia importante seguía enviando un porcentaje de regreso a Montreal. Había convertido el mundo fuera de la ley en algo parecido a una federación. Estandarización global. La genialidad del imperio de Marty era su gran alcance y funcionamiento constante. Él creó manuales de entrenamiento y planos operativos, la documentación que esperarías de una corporación legítima. Cada nuevo capítulo adoptaba las mismas reglas financieras, formatos de reporte y sistemas de comunicación. Incluso la terminología se estandarizó. Cada reunión, cada contrato, cada mensaje codificado seguía la misma estructura. Un investigador de Europol comentó después: era como investigar una empresa que tenía un lado criminal, no un grupo criminal que fingía ser una empresa. A estas alturas, el control de Marty era tan preciso que podía anticipar el resultado de un conflicto regional. Cuando los forajidos intentaron desafiar el dominio de Los Ángeles en Irlanda, Marty no envió hombres a pelear, congeló a sus proveedores. En semanas, los ingresos de los forajidos se agotaron y sus operaciones colapsaron. Ni una sola bala disparada, solo estrangulamiento económico. No necesitaba gobernar mediante el miedo, gobernaba mediante la eficiencia.
la sala de juntas global. Para finales de 2024, la influencia de Marty llegó a más de una docena de países, desde Canadá hasta Noruega, desde Dubái hasta España, desde Serbia hasta Irlanda. Cada región tenía su propio liderazgo. Todos ellos reportaban a lo que los conocedores llamaban la Junta. La Junta no era una mesa física ni una oficina. Era una red virtual de comunicación encriptada entre los presidentes de los capítulos, los controladores financieros y el propio Marty. A través de ella, las operaciones globales se sincronizaban en tiempo real, las ganancias se distribuían, las decisiones se votaban y las disputas se arbitraban sin que nadie se reuniera cara a cara. Era el crimen organizado digitalizado. Las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo comenzaron a compartir información bajo un nuevo nombre en clave: Operación Atlas. Buscaba mapear las redes financieras y de comunicación que conectaban a los ángeles del infierno con las empresas de Marty. Pero ni con cooperación internacional podían mantenerse al día. Mientras más seguían el dinero, más se dividía, como venas inacabables en un cuerpo. Mientras tanto, Marty permaneció invisible. Rara vez viajaba, nunca aparecía en fotografías y no había usado un teléfono rastreable en años. Transmitía órdenes verbalmente mediante enviados de confianza con frases en clave y dispositivos desechables. Para el público, él era solo un rumor, un nombre susurrado junto a los grandes intermediarios del poder y financieros de los cárteles. La consecuencia no intencionada, irónicamente, el éxito de Marty comenzó a amenazar el mismo equilibrio que él había construido. Su imperio era tan grande y bien integrado en economías legítimas que eliminarlo suponía riesgos financieros para los países implicados. Los bancos europeos tenían su dinero sin saberlo. Los gobiernos municipales dependían de sus empresas para la infraestructura y las corporaciones globales se asociaban con sus subsidiarias logísticas. Era lo que las agencias de inteligencia llamaban un actor sistémico, cuya eliminación podía desestabilizar los mismos sistemas que lo enfrentaban. Ya no era una cuestión de crimen, era una cuestión de equilibrio. Para Marty, esta era la validación final. Había tomado un club de motociclistas fundado en las calles traseras de California y lo había convertido en una red económica que abarcaba 3 continentes. Cada milla de carretera, cada envío, cada dólar era parte del mismo diseño. Y sin embargo, mientras más alto ascendía su imperio, más delgado se volvía el aire. Dentro de la organización comenzaron a surgir murmullos de tensión. Los jefes regionales se volvían inquietos. Los reclutas más jóvenes tenían hambre de la identidad de forajido que sus padres les habían contado. La rebelión que Marty había enterrado comenzaba a agitarse de nuevo. Pero por ahora, su imperio permanecía sin ser desafiado. Una máquina global construida en silencio. Y en su centro estaba sentado un hombre que había demostrado que el poder no necesitaba rugir, solo necesitaba funcionar a tiempo. La guerra interminable. Durante casi 20 años, Marty Roberto logró lo que ningún forajido antes pudo. Él hizo que las calles estuvieran tranquilas. Las guerras que antes devastaban Quebec, Ontario y Montreal habían terminado. Las rivalidades se gestionaban, no se luchaban. Había dinero, no sangre. Pero en el mundo criminal, la paz nunca es permanente. Solo dura mientras todos crean que es rentable. Para 2025, esa creencia empezaba a desvanecerse. Las grietas surgieron de formas pequeñas e insignificantes. Pagos atrasados, envíos demorados, discusiones discretas en bares entre jóvenes y veteranos oficiales. Para muchos era una tensión común. Para Marty era una tormenta formándose tras los muros. La primera señal surgió en el sindicato, la alianza entre los ángeles del infierno y la familia Resuto. Eso había mantenido el ecosistema criminal de Montreal equilibrado durante casi una década. Cuando Leonardo Rosuto fue arrestado y luego liberado bajo intensa vigilancia, se formó un vacío dentro de su organización. Los viejos guardias sicilianos no confiaban en el nuevo liderazgo, la generación más joven no respetaba las viejas tradiciones y los motociclistas. Los hombres de Marty quedaron atrapados en la política mafiosa que ya no seguía las viejas reglas. Luego vino el ascenso de la mafia de la familia Sangre. No eran una organización grande, no comparados con los Ángeles o los Resutos, pero eran agresivos, impredecibles y no tenían miedo. Nacidos de exmiembros desilusionados de ambos bandos, se veían a sí mismos como la siguiente evolución, un híbrido de la audacia de los motociclistas y la crueldad de la mafia. Comenzaron con operaciones pequeñas, robando cargamentos y extorsionando bares, pero crecieron rápido. Para cuando alguien se dio cuenta
Ya controlaban las bandas callejeras, armas, rutas y parte del comercio de cocaína que antes era del sindicato. Para Marty fue un déjà vu, el comienzo de otro ciclo. Pero ya no era el mismo hombre que había luchado en la guerra de motociclistas de Quebec décadas atrás. No le interesaba volver al derramamiento de sangre. En cambio, buscó contener la amenaza con diplomacia, como lo hizo ante desafíos previos. Envió emisarios, convocó reuniones y ofreció a los líderes de la familia Sangre un lugar en la mesa, no como iguales, sino como socios. Ellos se negaron. La familia Sangre no se construyó sobre la estructura, se construyó sobre la rebeldía. Sus líderes no querían una parte del imperio de Marty, querían apoderarse de él. Lo llamaban el viejo en las sombras, una reliquia de otra época. Para ellos, Marty representaba el sistema contra el que habían crecido luchando, y así el ciclo comenzaba de nuevo. El primer gran golpe llegó a principios de 2024. Un convoy fue emboscado en un tramo remoto de la autopista transcanadiense. Asesinaron a 3 oficiales de logística de Marty y desaparecieron $500,000 en producto. Los atacantes no dejaron insignias ni mensajes, pero todos sabían quiénes eran. La familia Sangre había declarado la guerra. Marty no reaccionó con violencia, sino con control. Convocó a los jefes regionales en un almacén discreto en las afueras de Montreal. Sin colores, prensa ni teléfonos. Su mensaje fue tranquilo pero contundente. Si iniciamos otra guerra, perderemos lo construido. No luchamos por territorio, sino por estabilidad. Los hombres asintieron, pero la verdad era difícil de ocultar. En las calles, los ángeles jóvenes estaban inquietos. Ellos no crecieron en el mundo de Marty de juntas y balances. Ellos querían el viejo mundo, el rugido de los motores, la emoción del dominio, la identidad de la rebeldía. Para ellos, la paz era estancamiento, así que rompieron las reglas para demostrarse algo. En verano, los ataques de represalia eran semanales. Tiroteos en autos en Laval, bombardeos en Hamilton y golpizas en Ottawa. Los mismos titulares que Marty había enterrado hace años estaban de vuelta en las primeras planas. Él sabía que esto se salía de control, pero también que la familia Sangre no era la verdadera amenaza, solo un síntoma. El peligro real estaba en su sistema. Durante años, su imperio había prosperado gracias a la estructura, la disciplina y la lealtad. Pero a medida que se convirtió en una máquina global, esa misma estructura se volvió frágil. Diferentes regiones operaban de manera independiente ahora, y no todas seguían sus reglas. Algunos presidentes de capítulo empezaron a hacer sus propios tratos con los cárteles. Algunos se quedaban con las ganancias destinadas al fondo central. Se rumoraba que algunos incluso empezaron a negociar en secreto con las fuerzas del orden. El imperio que antes parecía invulnerable empezaba a fracturarse desde dentro. Le empezaron a llegar informes desde Ontario. Hombres perdiendo cargamentos y auditorías internas desviadas no cuadraban. Convocó de nuevo a su consejo. La reunión fue tensa. Por primera vez se alzaron las voces. Algunos querían guerra, otros exigían mano dura. Marty solo se quedó sentado en silencio, con la misma presencia tranquila que había tenido desde el principio. Cuando la sala se calmó, simplemente dijo: sobrevivimos manteniéndonos invisibles. Cuando gritamos, el mundo vuelve a mirar, aunque ya nos observaba. Después de años de relativa calma, la inteligencia canadiense e Interpol habían reanudado la vigilancia activa de la red de Marty. La violencia renovada y los flujos financieros sospechosos lo hicieron imposible de ignorar. Fuerzas especiales internacionales comenzaron a coordinar redadas en Bélgica, España y Canadá. Simultáneamente, la Operación Atlas resurgió. Cada redada atacó partes del imperio de Marty, pero ninguna lo alcanzó. Siempre iba un paso adelante, cerrando rutas y disolviendo empresas antes de que las autoridades llegaran. Ya no era intocable, pero seguía siendo impredecible. Aún así, por primera vez en años, parecía vulnerable. Sus aliados más cercanos estaban arrestados, retirados o muertos. Su imperio estaba peleando consigo mismo, y la familia Sangre no se estaba echando para atrás. Se estaban multiplicándose, ya no necesitaban territorio, solo necesitaban caos. Cada explosión, cada persona, cada titular iba desgastando la ilusión de orden que él había construido. En la calma de su oficina en casa en Quebec, Marty revisaba informes, mapas, resúmenes financieros y fotos de hombres que había conocido, algunos leales y otros perdidos. Comprendió lo que todo constructor de imperios aprende: el control es temporal y el poder se erosiona internamente antes de perderse externamente. La historia de Marty Roberts mostraba que nunca se rendía ante la tormenta, sino que se adaptaba. De nuevo comenzó a reestructurar. Disolvió varios capítulos de alto riesgo,
eliminó elementos rebeldes y concentró su base de poder restante en Quebec y Ontario. El mundo podía arder si era necesario. Prefería gobernar un imperio más pequeño en el que pudiera confiar que uno global que pudiera traicionarlo. En privado le dijo a un confidente: he pasado la mitad de mi vida evitando que los hombres se maten entre sí. Tal vez eso sea todo. El liderazgo es perseverar hasta que otros olvidan su importancia. Estaba cansado, pero no acabado. El mundo veía a un hombre en decadencia. Las calles veían otra cosa, la calma antes de lo que fuera que viniera después. Cada vez que creían que la guerra terminó, Marty mostraba que solo cambió de forma. Nunca acabó. Y en algún lugar entre la paz y el caos, entre la leyenda y el fantasma, él seguía ahí, reconstruyendo en silencio. El legado del poder. Para cuando los titulares se desvanecieron y los investigadores siguieron adelante, Marty Robert ya había sobrevivido a la historia. La gente escribía sobre él. El mundo lo recordaría como motociclista, jefe criminal o incluso fantasma. Quienes realmente lo conocían y trabajaron con él le temían o intentaron atraparlo, comprendían algo más profundo. No solo era producto del mundo fuera de la ley, sino su evolución. Su imperio no fue un reinado fugaz de miedo o rebelión, fue un modelo, un sistema vivo que sobrevivió a su creador. Incluso cuando las redadas desmantelaban partes de la Nación 81, su ritmo continuaba. Los envíos, reuniones y dinero seguían en movimiento. La red que él había construido era demasiado descentralizada, demasiado integrada en el tejido del comercio legítimo como para morir realmente. Como venas bajo el asfalto seguía latiendo, invisible pero esencial. En Canadá su legado estaba en todas partes. Se notaba en cómo los clubes de motociclistas actuales eran más discretos, organizados y pacientes. Habían terminado los días de guerra abierta y desafío ruidoso. La nueva generación había aprendido que el tipo de poder más inteligente no se anuncia, construye cimientos, no caos. Ya no vestían sus colores en público, llevaban trajes, firmaban contratos y saludaban a los funcionarios de la ciudad. Esa era la filosofía de Marty, destilada y transmitida como si fuera escritura. Si controlas el sistema, no necesitas pelear. Incluso las agencias de la ley admitieron a regañadientes su impacto. Un analista de la Policía Montada de Canadá lo resumió perfectamente en una sesión privada. No vencimos a Marty Roberto, nos adaptamos gracias a él. Los grupos conjuntos de inteligencia, divisiones de rastreo financiero y análisis de datos encriptados creados para investigarlo, pasaron a ser parte permanente de la seguridad nacional de Canadá. El sistema tuvo que evolucionar para atraparlo. Él obligó a instituciones a modernizarse y pensar de forma más inteligente, rápida y global. Su influencia transformó ambos lados de la ley. Para quienes estuvieron bajo su mando, Marty se volvió un mito, el líder silencioso que hizo de la rebelión una empresa. Para ellos no era un criminal. Demostraba que la lealtad y la lógica podían coexistir en un mundo que solía elegir solo una. Años después de que desapareciera de la vida pública, aún invocaban sus reglas en las reuniones. El código de Marty, así lo llamaban. Nada de ruido innecesario, nada de violencia imprudente, no se toleraba la deslealtad. En términos de motociclistas, eso era paz a través del control, pero no todos lo veían como un visionario. Para sus enemigos, tanto en el gobierno como en el bajo mundo, él era un manipulador que disfrazaba la avaricia de disciplina. Lo acusaban de convertir la hermandad forajida en burocracia, despojando del último rastro de alma que alguna vez hizo única a la cultura motociclista. Para ellos, Marty no era un constructor, sino un administrador que cambió la pasión por el procedimiento. Sin embargo, ni sus críticos podían negar sus resultados. Al reconstruir la historia de la red criminal organizada moderna de Canadá, historiadores y periodistas hallaron las huellas de Marty en todos lados, desde empresas de logística usadas para contrabando hasta conglomerados de construcción ligados a sus primeros contactos. Cada sector, desde transporte hasta gestión de residuos y bienes raíces, tenía rastros de su influencia ocultos en la documentación. Él había logrado hacer lo que los gobiernos y las corporaciones pasan décadas intentando alcanzar: una armonía operativa total. Pero Marty llevaba tiempo fuera de la vista pública. Algunos decían que escapó al extranjero y vivía tranquilo con otra identidad en Europa o Sudamérica. Otros creían que se había retirado a la vista de todos, mezclándose con la vida suburbana bajo otro nombre. Había rumores: un avistamiento en Chipre, una propiedad en el norte de Italia, una fotografía en Dubái. Ninguno confirmado, todos creíbles.
La verdad era simple. Si haces una máquina lo bastante grande para trabajar sola, no necesitas ser visto. Incluso las personas más cercanas a él no estaban seguras de qué fue de él. Algunos decían que todavía llamaba una vez al año solo para revisar el flujo. Nunca sobre el dinero, solo sobre el orden. Otros decían que había cortado el contacto por completo, dejando una nota que decía: si no estoy ahí, el sistema debería seguir funcionando. Así fue, Los Ángeles del Infierno en Canadá, sus Ángeles del Infierno, siguieron siendo la rama más disciplinada del mundo. Operaban como un gobierno en la sombra, con su propia economía, reglas y diplomacia. Otras naciones se modelaron a sí mismas siguiendo su ejemplo, muchas veces sin darse cuenta. Australia, Escandinavia y Europa del Este tomaron ideas del modelo canadiense. En 2025, un informe de Interpol lo llamó la doctrina Roberto. No fue un elogio, pero pudo ser. Su doctrina era clara: descentralizar el control, legitimar ingresos, evitar guerras y hacer rentable la paz. Era la misma fórmula por la que había vivido durante más de 40 años. Existe una historia, quizá real o mito, que cuenta que tras su desaparición, un mensaje encriptado circuló entre redes privadas de motociclistas en Europa y Norteamérica. Era breve, sin firma, pero con un tono inconfundible. Manténlo limpio, manténlo en silencio, manténlo en movimiento. Esa frase se volvió un lema tácito entre los líderes posteriores. Fue la última lección de Martí. En el mundo moderno, la supervivencia no depende del poder o miedo, sino de la eficiencia. Para el resto del mundo, siempre será recordado como un genio criminal que redefinió el bajo mundo. Pero para quienes realmente prestaron atención, Martí Roberto era algo completamente diferente. Un espejo refleja cuando inteligencia y ambición chocan en un mundo demasiado rígido para contenerlas. No creaba caos, lo controlaba. No buscaba fama, creaba sistemas. Y al hacerlo se convirtió en el arquitecto silencioso de un nuevo tipo de poder. Uno que no grita, no sangra y no muere. Años después, su leyenda sigue viva, no en historias, sino en el silencio que dejó. Porque Marty Robert no desapareció, solo se retiró. Y el mundo que creó siguió funcionando como lo planeó. Si quieres más historias como esta sobre los hombres que construyeron poder desde las sombras y moldearon mundos que la mayoría de la gente nunca ve, asegúrate de seguirnos, darle like y suscribirte. Cada semana descubrimos a los arquitectos ocultos detrás del caos. Aquellos que no buscaron los reflectores, pero hicieron que se moviera. Este fue Marty Roberto, el arquitecto silencioso. Hasta la próxima.